Buen día a todos y a todas. Este día les presentaré un tema que juega un papel importante dentro del campo de las relaciones internacionales y del cual los especialistas de la política internacional han tenido miradas distintas al respecto. Sin embargo, ninguno duda de su relevancia. El tema que les hablaré es geopolítica, ciencia o doctrina. Para analizar el tema, desarrollaré 5 puntos. En primer lugar, algunos conceptos relevantes del tema. En segundo lugar, el surgimiento y evolución de la geopolítica. En tercer y cuarto lugar, los distintos puntos de vista de algunos autores sobre la geopolítica, ya que algunos autores la consideran como doctrina y otros como ciencia. Y finalmente, mi punto de vista sobre lo que yo considero que es realmente la geopolítica. Los conceptos más relevantes de este tema son la doctrina y la ciencia, los cuales he tomado de la Real Academia. La doctrina es una enseñanza que se da para instrucciones de alguien. También es una norma científica, o más bien un paradigma. Se puede definir también la doctrina como un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc. En cuanto a la ciencia, este concepto es un poco más amplio, pero consideramos la definición que sigue. Es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. El segundo punto importante del tema es el surgimiento y evolución de la geopolítica. La historia nos indica que en 1897 el geógrafo alemán Ratzer publicó su obra Geografía Política, en donde de forma incipiente habló de los principios del pensamiento geoestratégico. 2 años después, es decir, en 1899, el politólogo y geógrafo sueco Rudolf, en su libro Introducción a la Geografía Sueca, expuso de forma básica a la geopolítica como disciplina. Sin embargo, la primera vez que se utilizó el término fue en 1916 con su libro Estado como organismo viviente en plena Primera Guerra Mundial. Ambos autores sostuvieron que el Estado es un organismo viviente, el cual debe nacer, crecer y morir dentro de fronteras. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio, lo que puede deberse a conflicto entre estados que lleva a conquistar territorios. Para continuar, a principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones amplían las reflexiones de Ratzer a problemas militares y geoestratégicos. El geógrafo y almirante estadounidense Alfred Meyer
sostuvo la importancia estratégica de dominar el mar como clave para dominar el mundo. La siguiente frase expresa su sentir de una forma concreta. Quien domine el mar, domina el comercio mundial. Quien domine el comercio mundial, domina el mundo. Hoy en día, Vladimir Putin ha sostenido que quien domine la tecnología dominará el mundo y será la primera potencia mundial. La geopolítica tuvo una gran importancia al inicios del siglo XX en Alemania, sobre todo en la etapa del nazismo. Esta situación provocó que tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica obtuviera descrédito. Países como Rusia, China y Japón dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 1930 y 1940 como cambio para alcanzar un poder global. A partir de los años 1970, la geopolítica recuperó el interés perdido y ha vuelto a crecer actualmente a amparo de las tensiones internacionales surgidas. Según lo que hemos escuchado o según lo que hemos analizado en el surgimiento de la geopolítica, hemos visto que el surgimiento de la geopolítica ha sido por la necesidad de las grandes potencias de hacer crecer su estado por medio de la geografía, por medio de hacer crecer su estado geográficamente por medio de la política. Si bien es cierto, la geopolítica ha pasado diferentes etapas durante años, pero hoy en día ha retomado su relevancia, aunque el académico del Instituto de Estudios Políticos de París, Bertrand Badi, dijo en una conferencia que hoy día el mundo no es ni geo ni político, el mundo es global. Ahora, veremos diferentes puntos de vista de autores sobre la geopolítica. En 1928, un grupo de geógrafos y profesores investigadores alemanes sostuvieron que la geopolítica es la doctrina de las relaciones de la Tierra con los desarrollos políticos. Tiene como base los sólidos fundamentos de la geografía, en especial la geografía política, como doctrina y estructura de los organismos políticos del espacio. El académico Kovrowski escribió en su libro Nuevos potenciales en la política mundial que la geopolítica es una doctrina de carácter político, no es una ciencia. Pretende establecer las valoraciones políticas resultantes de los elementos de la geografía, es decir, buscar la relación entre la política y la geografía para fines prácticos. Sin embargo, otros autores, por ejemplo, el académico alemán Karl y la profesora colombiana Ángeles Gallo, sostuvieron
que la geopolítica es una ciencia, basándose en las teorías que siguen. La geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. La geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. A modo de conclusión, para que una disciplina sea ciencia, debe cumplir con contener al menos un objeto de estudio y un método. Al igual de las demás ciencias sociales, como las ciencias políticas, la historia, las relaciones internacionales, la geografía, etc., la geopolítica tiene objeto de estudio y método. Por eso, sería un gran error de no admitir su existencia como ciencia. El objeto de la geopolítica es el Estado en función de sus relaciones geográficas, tanto internas como internacionales. En términos de método, la geopolítica no solo utiliza el método de otras ciencias sociales, como la historia, la geografía, la economía, también utiliza su propio método, que es geográfico militar, que fue elaborado por los profesores del Departamento de Estrategia y de Relaciones Internacionales de la antigua Escuela de Estado de Mayor del Ejército de Tierra de España. Señoras y señores, según mi punto de vista y según el análisis que acabo de hacer, si no considera la geopolítica como ciencia, es como negar la existencia de la ecología o de la geografía como ciencia. Gracias por su atención. Chao, hasta luego.